voy a hacer es presentarme. Yo soy Cecilia Ruiz, soy argentina, nací en Buenos Aires, soy madre de 3 hijos y hace 18 años que vivo en España. Y bueno, he estudiado informática, sistemas de información y bueno, mi proceso personal también me ha llevado a luego contactar con mi vocación, que es algo que no es fácil, a veces estar en contacto con nuestra vocación y nuestro ser esencial. Y entonces después de años de proceso personal me dedico a acompañar ahí a personas en su recorrido emocional y hace 3 años también lo fusiono con la pintura, o sea, empecé a pintar y bueno, fusiono también esto como si fuera una especie de arte terapia. Entonces hago varias terapias, ¿no? La biografía humana, que es lo que vamos a hablar hoy, también constelaciones y también el arte lo fusiono con esto. Eh, y también está toda mi experiencia personal, ¿no? Esto también es importante porque en los acompañamientos que hacemos vemos que nuestro recorrido nos ayuda, ¿no? Lo que nosotros fuimos entendiendo de nosotros mismos nos ayuda a acompañar a los demás y nos viene gente también de acuerdo a lo que vamos viviendo, ¿no? Esto también es interesante. Siempre nos viene gente que podemos acompañar y también con cosas que nosotros también hemos vivido. Entonces es rico también este intercambio. Entonces, bueno, antes de hablar de la biografía humana, quería hablar así 2 o 3 palabras de lo que es el acompañamiento terapéutico, ¿no? Y decir que las respuestas todas las tenemos dentro, o sea, todas las respuestas a nuestras dificultades e inquietudes están dentro nuestro. Nosotros sabemos las respuestas de todo y en nuestro cuerpo está toda la información. Lo que pasa que, claro, son cosas sombrías que nos cuesta a veces ver y por eso necesitamos un acompañamiento de alguien de fuera, que alguien de fuera es como que ve el escenario completo, ¿no? Es como estar en la butaca de un teatro, ve todo el escenario completo. Los que estamos dentro lo vemos parcialmente. Y además que por nuestras historias ha habido cosas que hemos ido tapando, que han quedado relegadas, lo que decimos, a la sombra, o sea, partes que no podemos ver de nosotros mismos y por eso necesitamos a alguien que nos haga de espejo. Entonces el terapeuta o el acompañante es como que es un canal, ¿no? Al cual le llega la información o ve la información y se la muestra de espejo al consultante. Entonces no es alguien que sepa más, simplemente mira de fuera. ¿No? Me parece interesante ver esto porque para que entendamos que las respuestas están dentro nuestro, ¿no? Por eso también con el arte se ve mucho que a la hora de expresarse artísticamente, ahí sale nuestra respuesta, lo que tenemos dentro. Y además se sana a través de los vínculos. Los vínculos son muy importantes, son fundamentales. Entonces, en una íntima y cercana relación entre el acompañante y el consultante se logra sanar también, ¿no? Si hay un acompañamiento distante o frío, o desde el saber, o desde yo sé más, pues es más difícil, ¿no? Entonces también es importante que se dé esta relación íntima, esta intimidad emocional, y que la consulta terapéutica sea un espacio de esto, de intimidad emocional. Que esto también se puede dar virtualmente y también presencialmente, ¿no? A través de, ahora que estamos mucho con la virtualidad, también podemos lograr esta intimidad emocional. Bueno, ahí hay un audio que se... bueno, entonces, esto para ver un poco cómo es el acompañamiento terapéutico. Y entonces, hoy lo que voy a hablar es de la biografía humana. La biografía humana es una terapia, una metodología terapéutica que fue creada por Laura Goodman, que es una terapeuta argentina. Bueno, este es uno de los libros, Biografía Humana. Bueno, este es otro que habla de qué nos sucedió cuando fuimos niños y qué hicimos con eso, ¿no? Esta es Laura Goodman. Y bueno, ella lleva como más de 40 años trabajando con personas, ayudándolas a reconocer justamente esto, los aspectos sombríos, o sea, los aspectos que no pueden ver de ellos mismos, y lo hacemos revisando lo que pasó en la infancia. Todo esto deja, bueno, es como muy importante ver qué nos pasó para ver dónde estamos hoy y qué hacemos hoy. Y entonces, bueno, la biografía humana fue una metodología que ella fue ideando, que siempre va permanentemente perfeccionando, y ahora ella se dedica a formar profesionales, o sea, tiene un equipo de profesionales, ella ya no atiende más, digamos, personas. Y esto está basado en su casuística, no es una metodología que habla de interpretaciones ni de teorías, sino que está basado en todos los casos reales que ella fue atendiendo, que fueron miles y miles y miles de casos.
y también tiene en cuenta el diseño humano, o sea, lo que nosotros como especie humana necesitamos. Entonces, para mí, esta es una metodología que yo la utilicé para mí misma, o sea, para comprenderme a mí, para comprender a los demás y para comprender la conducta humana, ¿no? Yo soy alguien que ya desde adolescente, desde siempre me interesó entender la conducta humana, ¿no? Y esto es algo que a mí me sirve mucho. Es una metodología muy certera, yo creo que es eficaz, relativamente rápida, ¿no? Directa, contundente, y mira a una persona en particular, o sea, no hay teorías ni generalidades. Cada persona puede tener muchos matices, aunque tenga similitudes con otras historias, pero un matiz puede cambiar mucho la historia de cada uno. Entonces es muy personal también, por eso digo que es muy certera. Y entonces, bueno, para entender un poco el funcionamiento de esta metodología, una de las cosas es que nuestra identidad, o sea, lo que nosotros creemos de nosotros mismos, lo construimos en base a lo que es nombrado. O sea, cuando nacemos tenemos el pensamiento en blanco. Los bebés somos toda emoción. Todavía no tenemos la construcción del pensamiento ni la psiquis más desarrollada, entonces somos toda emoción. Y a medida que vamos creciendo, ya desde bebés, lo que es nombrado es lo que nosotros creemos como identidad, como también en la vida cotidiana. O sea, si algo que es rojo me dicen que es verde, yo creo que eso es verde en vez de rojo. Si me dicen que yo era buena, pues creeré que soy buena. Si me dicen que era mala, o que lloraba mucho, o que era así o asá, o que mi hermano no sé qué, o que mi padre no sé cuánto, pues yo voy a creer esa realidad, voy a creer eso, que eso es la realidad. Entonces, por eso la identidad se construye en base a lo que es nombrado. Y lo que no fue nombrado, no lo sabemos. Y eso justo es lo que pasa a la sombra. Eso justo es lo que pasa a la sombra. Si, por ejemplo, si yo desde pequeño, si mi padre fue nombrado como que era un mal padre porque no estaba nunca, porque no sé qué, y porque esto es lo que mi madre nombra en base a su relación de ella con mi padre, yo creo que mi padre es eso. Luego después a lo mejor veo que mi padre no estaba nunca porque trabajaba mucho y esa era la manera de sostener a la familia. Pero yo me creí eso, igual que mi padre no era el buen padre ¿no? Y a lo mejor sí era un buen padre. Entonces, ahí vamos construyendo nuestra identidad sobre nosotros mismos, sobre la familia, y creemos eso. Lo que el adulto nombró es lo que nosotros creemos que es la realidad. Y sucede también entonces que lo que no se nombró es lo que pasa a la sombra. O sea, si yo sufría porque, no sé, mi madre trabajaba mucho y nunca tenía un ratito con ella, pues esto igual no se nombró. Entonces ese sufrimiento pasó a la sombra, nadie nombró eso, no tuvo un lugar eso. Entonces si mi madre no podía estar en casa más porque tenía que trabajar, porque se necesitaba, yo hubiera crecido con mi estructura emocional más firme si ella lo hubiera nombrado. Estás sola, sé que sería mejor si estuviéramos más tiempo juntas, esto te deja sola, o yo, no sé, hago lo posible. Entonces, si hubiera habido palabras, el escenario hubiera quedado completo. O sea, no solamente está, ¿no? Hubiéramos puesto todas las cartas sobre la mesa. Entonces, tendríamos una realidad más completa sobre nosotros mismas, sobre lo que sentimos, sobre lo que pasaba en casa, sobre lo que a nuestra madre le pasaba, ¿no? Si no tenemos como una visión, crecimos con una visión recortada y creímos lo que nuestra madre nombró, porque en el 99% de los casos, en la que cuenta la historia es mamá. Entonces, esto lo llamamos discurso materno. Entonces, esto además, teniendo en cuenta que las infancias de todos han sido con mucho más desamparo de lo que nosotros creemos. Porque justamente este desamparo no se nombró. O sea, si nosotros hubiéramos tenido infancias con acompañamientos con adultos más conscientes, más capaces de acompañarnos, de nombrar, de poner las palabras adecuadas, de escucha, de comprensión, de más disponibilidad emocional, pues seguramente nosotros seríamos otros y el mundo sería otro, ¿no? También cómo estamos y lo engañados que vamos por este mundo también nos habla de esto, ¿no? Del desamparo que hemos tenido en nuestra infancia y que como nadie lo nombró, no sabemos que fue así. Entonces, crecemos acompañados de este discurso materno, que esto es lo que luego va a formar nuestra identidad. Vamos a creer que somos esos que se nombró. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, ya desde muy chiquita iba a la escuela sola, porque era lo que mi madre necesitaba, porque sucedía,
pues igual quedaremos nombrados como que somos independientes y no necesitamos nada y nos arreglamos solos. Pero a lo mejor el miedo que hemos tenido, yendo muy pequeñas a la escuela sola, o volviendo sola, o arreglándonos sola, todo eso, nuestros miedos, nuestras necesidades, pasó a la sombra. Entonces aquí vamos creciendo en un juego de luz y sombra. La luz es que creemos que somos independientes y autónomas, y la sombra es todo ese miedo, todo eso que pasé. Que insisto, que si la vida fue así y no lo pudimos hacer de otra manera, está bien, nuestras madres y nuestros padres hacen lo mejor que pueden, pero el tema es que esto no se nombró nuestra realidad emocional, entonces eso está en la sombra. Y entonces a lo mejor luego crecemos ese miedo siempre tapándolo y pensando que somos valientes y vamos para adelante y que podemos con todo, y adentro hay una sombra con la cual no estamos en contacto. Entonces así nos vamos organizando desde nuestra luz, desde eso que creemos que somos, ¿no? Y vamos luego construyendo, a medida que vamos creciendo, nuestro engaño. Le decimos nuestro yo engañado, porque entonces yo me creo autosuficiente, que puedo con todo, nunca pido ayuda, que resuelvo todo, y entonces, bueno, eso también nos deja que no mostramos nuestra vulnerabilidad, nos deja solos, nos deja teniendo que resolver todo. Y entonces también ahí vamos a formar parte de un entramado, ya sea en nuestra familia, donde seremos lo que siempre podemos, lo que resolvemos, terminamos cansados, nadie nos va a pedir ayuda porque somos autosuficientes. Y entonces, como ven, pasamos a jugar, a creer algo de nosotros mismos y a estar en un rol familiar y luego en los trabajos o con nuestros amigos, que igual no es lo que somos en esencia realmente, ¿no? Porque también tenemos vulnerabilidad, miedo, necesitamos a los otros. Y también esto nos puede dejar en un lugar más soberbio, ¿no? Pensando que nosotros podemos y que los otros pueden menos y que entonces somos más, pero nosotros siempre hacemos. Bueno, tenemos ahí como un engaño, que justamente esto es lo que tenemos en la sombra y no sabemos que eso tenemos. Entonces, por esto, ¿no? Resumiendo, el discurso es como una lente determinada, que es en general la de mamá, y que todos estamos ubicados en una posición. Nos creemos que somos esa posición, que estamos en ese lugar, en la familia, entre los amigos, y desde ahí es muy difícil ver otra opción. Desde esta óptica, que como si fueran unas gafas, solo vemos esa realidad y no vemos otras opciones. Entonces nos deja sin falta de libertad también esto de estar, ¿no? de vernos de esta manera, ¿no? Porque solo hay la opción de este personaje o esta persona que se convirtió en alguien autosuficiente y no vemos otras opciones. Entonces la biografía humana justamente lo que hace es al principio mirar, ¿no? Investigar sobre la infancia para ver cómo hemos quedado organizados, qué rol teníamos y qué hemos hecho con esto luego, ¿no? Entonces lo que busca es realidad, la realidad de lo que este niño o niña sintió y la realidad de en ese juego en qué rol quedó. Y esto luego nos va a traer dificultades, o sea, si nosotros no entendemos esta realidad tal cual es, pues vamos a tener dificultades a medida que vayamos creciendo y de adultos también. Y la mayoría de nuestras dificultades están relacionadas con esto, con lo que desconocemos de nosotros mismos, por eso no podemos cambiar. ¿No? Decimos, pero ¿qué me pasa si siempre estoy en el mismo lugar y nadie me reconoce, nadie me ayuda, siempre estoy resolviendo yo, siempre estoy en todos lados? ¿No? Bueno, justamente por eso, porque repetimos este lugar sombrío, porque no sabemos esa realidad emocional. Entonces, por esto la biografía humana es como un trabajo de detective, o sea, ayuda a ampliar la mirada, como decía, mirar desde arriba y poder entender este juego y lo que sería, le llamamos como personaje, ¿no? Este rol que cumplimos sin saberlo. También la biografía humana, claro, como hacemos preguntas y tratamos de indagar empezando por la infancia, puede ser que no hayan recuerdos, con lo cual esto también es una información, porque cuando no hay recuerdos y borramos cosas es porque ha sido más doloroso de lo que pensamos. Y entonces, bueno, podemos hacer igual, ¿no? Porque el trabajo del acompañante de biografía humana es un poco de detective, como decía antes, ¿no? Es inventar escenas, traer opciones hasta que el consultante le encaja lo que le vamos diciendo, o sea que se puede trabajar igual aunque no haya recuerdos.
Y también, bueno, la biografía me va a decir que está recomendado para todo, o sea, cualquier motivo cualquier motivo de consulta es válido para comenzar un proceso de biografía humana, ¿no? Así sea algo físico, algo emocional, la dificultad con alguna persona, en el trabajo, con los hijos, o sea, cualquiera, ¿no? Porque todas las personas tenemos obstáculos, sufrimientos y cualquier situación es válida para comenzar un proceso de indagación. Siempre empezamos con algún motivo y a veces luego nos damos cuenta de que ese motivo en realidad, bueno, pasa a no tener tanta relevancia y que es mucho más profundo lo que tenemos para mirar, ¿no? Porque justamente creemos que nuestra dificultad a lo mejor, por ejemplo, con la pareja es porque el otro no sé qué o no sé cuánto, o yo no puedo con tal cosa, y después indagando vemos que esto es mucho más profundo, que viene de nuestra historia, que está relacionado con los vínculos, que hay mucho más, hay un nivel mucho más profundo que está en la sombra, al cual no hemos accedido nunca, y entonces ya parece que ese motivo de consulta queda como, no es tan importante, sino pasamos a como a navegar en aguas emocionales mucho más profundas, más intensas y más verdaderas, y además que desencallan cosas más allá de lo que nos pasaba con la pareja, ¿no? Que esto nos pasa seguramente con las amistades, con los hijos, y entonces es como muy en favor de nosotros mismos y de los demás también, esta toma de conciencia que hacemos con la biografía humana. Entonces, por eso que al mirar así también nos ofrece, como decía antes, más libertad de entender dónde estamos, qué podemos hacer y también ver que no es obligatorio cambiar nada, ¿no? Pero que por lo menos tenemos más conocimiento de quién somos, de dónde venimos y más herramientas. El que querrá podrá hacer cambios, el que quiere no, pero nos sentimos como trae mucho alivio porque entendemos cuál es el origen de las cosas que nos pasan, verdaderas, sin interpretaciones y bueno, esto también genera como mucho alivio y entendimiento, ¿no? Y comprensión. Entonces, bueno, quería decir un poco también aclarar un poco esto del personaje, ¿no? Que lo que nombraba antes del personaje. En la biografía humana, al principio revisamos la infancia, mostramos como una imagen, o sea, trabajamos con imágenes, ¿no? Que es como que resume cómo fue nuestra infancia, y esto sería como una película, ¿no? Cuando vamos al cine vemos que en el póster de una película hay una imagen, ¿no? Porque es lo que sobresale. Y las infancias nuestras también, siempre hay algo que sobresale. Por ejemplo, si en este niño eficaz o que tenía que arreglarse solo, a lo mejor hay una madre muy exigente, muy trabajadora. Bueno, pondremos alguna imagen que represente esto y luego este niño o niña, con eso que pasó, va a hacer algo, va a tener sus mecanismos de defensa, va a construirse, va a actuar en base a lo que se pedía o se necesitaba en esa familia, y entonces esto lo llamamos personaje, ¿no? Personaje que es justamente esto, ¿no? El disfraz que nos ponemos para actuar en base al rol en el que hemos quedado, ¿no? El rol, el de ser autónomo, autosuficiente, inteligente, el que sea, ¿no? Entonces siempre, sin darnos cuenta, en la adolescencia ya salimos con este personaje y en la adultez y todo vamos a todo a resolverlo y el personaje sale en automático, ¿no? Incluso los trabajos, las parejas que tengamos, cómo criemos a nuestros hijos, va a estar todo hecho con este personaje, sin darnos cuenta. Y lo peor es que creemos que somos eso, ¿no? Que es el personaje. Hay personas que incluso quedan con personajes muy metidos para adentro, muy encuevados, muy encerrados, y a lo mejor se creen eso, se creen que no pueden, que son tímidos, que son solitarios, y a lo mejor su ser no es así. Sin embargo, como la infancia fue amenazante o fue difícil, se quedaron encerrados. Entonces, por eso que esto nos da libertad para decir, bueno, no, yo sí que tengo seguridad, yo sí que tengo deseos, yo sí que tengo un fuego interno. Lo que pasa es que esto no pudo salir en la infancia. Entonces, nos trae también mucha verdad y mucho alivio, ¿no? Porque es como encontrarse con quien uno es realmente. Entonces, por eso que el objetivo también de la biografía humana es contactar con nuestro ser esencial, o sea, con quién somos verdaderamente, con nuestro yo interior, con nuestra verdad interior. ¿No? Que el personaje no es lo que los individuos somos, sino la máscara que mostramos, el rol que mostramos, pero somos mucho más que eso, y a veces lo opuesto. Bueno, entonces lo que decía es que mirábamos la infancia, o sea, la biografía no es como un recorrido emocional, no sé, a lo mejor en 4 sesiones revisamos nuestra historia, ¿no?
la infancia, luego la adolescencia, que la adolescencia es como un segundo nacimiento, ¿no? con el cambio hormonal y es como si fuera un árbol lleno de flores en primavera, entonces hay mucha exuberancia, y entonces acá, claro, si hay una adolescencia donde no aparece este fuego y esta exuberancia, es que esta adolescencia no está siendo de acuerdo a lo que nuestra especie humana necesita. Es como que en la primavera un árbol no esté lleno de flores. Algo pasó ahí, ¿no? Para que este árbol esté tan débil y no pueda tener flores. Entonces en la adolescencia tocamos temas como la vocación, como les decía, que la vocación es lo que yo soy. Todos venimos a este mundo a ofrecer algo, ¿no? Un árbol de naranjas viene a dar naranjas. Pues eso lo tenemos que tener claro. Si en la adolescencia no está claro, es que algo pasó. Mi vocación no pude estar en contacto conmigo misma para no saber qué soy, qué quiero y qué me gusta. En teoría, el árbol de naranja sabe que viene a dar naranja, o sea, no se pierde. Si los seres humanos nos perdemos de nuestro deseo y de nuestra vocación, es que hubo algo en el camino que nos hizo alejarnos de eso que somos. Entonces, cuando abordamos la adolescencia, hablamos de la vocación y también hablamos de la sexualidad, ¿no? Porque la sexualidad también está relacionada, es la libido, es la fuerza vital, la energía que nos ayuda a sobrevivir. Entonces, si esta fuerza vital tampoco está, es porque también se ha quedado en el camino, ¿no? Y empiezan también en general en la adolescencia los vínculos. Entonces, el tema de vínculo también es muy importante. Luego en la juventud estarán, no sé, las relaciones más íntimas, las parejas, más amistades. Y esto también está relacionado con nuestros vínculos primarios. O sea, el vínculo con nuestra madre fue lo que nos dio la idea de cómo son los demás, cómo es el mundo, cómo son los vínculos. Si ese vínculo fue distante, fue violento, fue, no sé, lo que haya sido, fue silencioso, puede haber muchos tipos de vínculos, ¿no? Fue frío, pues entonces nosotros o fue hiriente, entonces nos vamos a resguardar, no va a ser fácil salir al mundo y vincularnos ya ni siquiera cuando empezamos la escuela, cuando tengamos 3 años, ¿no? Vamos a ir como tímidos o con miedo, o si fue violento, igual violentando, ¿no? Imponiéndonos, porque el vínculo que hemos tenido con nuestra madre nos dio la idea de cómo son los vínculos. Entonces acá todos tenemos tema con vínculos, todos, la humanidad entera, tenemos acá mucho que es un tema muy importante, el tema de los vínculos, ¿no? Y lo vemos también en cómo está el mundo, ¿no? Porque el vínculo con el otro, el vínculo entre la familia, el vínculo entre países, pues habla de lo mismo, ¿no? La suma de individuos donde los vínculos, como ven, son en lucha, con amenaza, que el otro no sé qué, ¿no? No hay acá no vemos los vínculos como lo que el otro me puede aportar, ¿no? Como un ida y vuelta, sino más bien con distancia y dificultad. Entonces, bueno, como decía, en la juventud miramos también esto de los vínculos y bueno, y seguimos avanzando. Luego si hay hijos, revisamos los hijos, el nacimiento de los hijos, cómo es el vínculo con nuestros hijos, qué podemos, qué no podemos. Y así hasta que lleguemos a la actualidad, ¿no? Y bueno, algo que agrego ahora de la pareja, que también nos emparejamos desde los personajes. Esto también es muy importante. Y en las amistades también nos relacionamos desde los personajes y con nuestros hijos también. Vamos a ir con nuestro personaje. Entonces, y no sabemos, somos ciegos en esto, ¿no? Entonces es interesante revisar los vínculos con las parejas y cuál fue el acuerdo inconsciente. Porque inconscientemente, como nos emparejamos del personaje, hay cosas que no sabemos que hay en este acuerdo, ¿no? Y no cualquier personaje se empareja con otro, o sea, tiene que haber ahí un juego donde encajen los personajes. Entonces, por ejemplo, no sé, alguien que quedó en un personaje depresivo, ¿no? Que no puede, ¿no? Muy enfermizo o depresivo, es probable que se empareje con alguien que acciona, alguien que quedó en un personaje que hace, que resuelve, que acciona. Así funcionan, ¿no? Porque 2 depresivos a lo mejor no irían a ningún lado. Entonces, esto es inconsciente, pero se da así, ¿no? El emparejamiento se da con 2 personajes que enganchen, ¿no? Y así los 2 pueden seguir funcionando. El depresivo puede seguir siendo depresivo porque tiene a alguien que le resuelve, y el que es resolvedor y acciona y está identificado en el hacer puede seguir haciendo porque tiene un depresivo al lado o depresiva.
Y con los hijos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, este personaje o otro personaje que es demasiado eficiente, ¿no? Que podría ser como un tren bala, alguien que va, logra objetivos, logra, está muy en el hacer, en lo yang, en lo resolutivo. Pues claro, cuando tenga sus hijos, que los hijos son emocionales, que necesitan mucho calorcito, mucho cuerpo materno, mucha ahí, emocionalidad, pues estos hijos van a estar, no van a tener esto que necesitan y entonces probablemente van a tener síntomas, cada vez síntomas más contundentes mientras esta mamá trembala no caiga ni baje a la emocionalidad que estos niños necesitan, ¿no? Entonces todos nos van haciendo de espejo, la pareja, los hijos, lo que me dice mi jefe, las amistades, todos nos van haciendo de espejo. Entonces también es interesante en la biografía humana traer la voz de los otros, o sea, lo que me van diciendo los otros, no escuchar lo que los otros me dicen, porque algo, esa información probablemente es verdadera y algo habla de mí, ¿no? O sea, lo que pasa afuera, lo que me dice el otro, tiene que ver conmigo, ¿no? Incluso si me enfermo mucho, si me accidento mucho, si siempre me va mal, si siempre caigo en la misma piedra, tropiezo con la misma piedra, o sea, todo lo que pasa afuera nos habla de nosotros y de lo que inconscientemente vamos repitiendo. Bueno, esto así para hacer como un trazo grueso de la biografía humana y bueno, yo también la fusiono con las constelaciones familiares, o sea, también ofrezco constelaciones familiares, entonces esto también a la hora de hacer una constelación, yo a los clientes de constelación les hago preguntas del estilo de biografía humana, hago constelaciones constelando las etapas de la vida, ¿no? Para mirar también las etapas de la vida, constelo los personajes, constelo la sombra, o sea, esto es algo que también lo fusiono porque las constelaciones y la biografía humana van de la mano, o sea, la biografía humana miramos nuestra vida y las constelaciones miramos también nuestra vida y los antepasados, que tienen cada uno su biografía humana. Entonces mi biografía tiene cosas que ver de la biografía de mi madre, de mi abuela, mi bisabuela, de mi padre, de mi bisabuelo, de mi abuelo, o sea, que es un entramado de biografías humanas también, lo que vemos en un árbol genealógico.